Hola, buenos días, profesora. Este es mi trabajo de Psicología y Educación. Mi idea fue principalmente hacer una presentación con varios de los contenidos de la materia y primeramente me gustaría empezar por la relación que existe entre la psicología y la educación, la cual es muy marcada. El aprendizaje es un proceso de transformación que constituye al ser humano como lo que es y es un proceso de cambio. Y la psicología, al estudiar la mente humana, estudia cómo suceden estos procesos y cómo sucede este cambio en el cerebro humano. Así que de ahí a que la psicología y la educación estén tan relacionadas entre sí. Pero me gustaría definir primero qué es la educación. En este pequeño apunte que tengo acá, puse que es la fomentación y desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva. Muchas veces somos reduccionistas en este campo y pretendemos que la educación solo sea el desarrollar la capacidad intelectual, pero la educación también tiene la capacidad de desarrollar moral y afectivamente al ser humano. Por algo existen términos como educación emocional. Por eso es fundamental no quedarse en que la educación es simplemente una absorción de conocimientos vacíos, sino que también forma una parte muy importante de lo que es el ser humano en sí. Además de tener la responsabilidad de inculcar ciertos conocimientos a los alumnos para su futura vida laboral, tiene la responsabilidad de insertar exitosamente al ser humano en la sociedad. Por algo hoy en día existen jardines de infantes que intentan hacer que todos los niños estén a la par y puedan insertarse correctamente en la micro sociedad que es la escuela primaria. Porque no podemos pretender, por ejemplo, que un alumno que no sabe ir al baño solo, por ejemplo, se integre correctamente con el resto de alumnos de una primaria. También se dice generalmente que la educación es un proceso impredecible, lo cual es cierto porque en este proceso forman parte miles de variables que son muy complicadas de predecir y al ser tantas es muy difícil predecir un resultado. Todas estas variantes, identificamos dos tipos de variantes, las variantes externas, que podríamos relacionarlos con estímulos externos que vienen de fuera de la persona, y las internas, que tienen que ver con procesos internos. La psicología por mucho tiempo se centró solo en las externas, eh, dado que tachaba a las variables internas y a los pensamientos de las personas como especulación y cualquier tipo de estudio que se pudiese hacer respecto a esas variables terminaría cayendo en la subjetividad. Por eso nunca, o sea, siempre los psicólogos y los expertos en el tema fueron reacios a estudiar los procesos internos, hasta hace algunos años incluso. También creo que cabe recalcar, creo que cabe explicar dónde aprendemos, más allá de lugares, sino más bien tipos de aprendizaje me refiero. El aprendizaje es un proceso que se sitúa en muchos ámbitos de nuestra vida. Primero que nada me gustaría sacarme de encima a las instituciones escolares, a las instituciones formales que se les llaman, las cuales son las instituciones educativas convencionales, las que están impuestas por el Estado, la escuela primaria, la escuela secundaria, la educación superior, etc. Bueno, eso es básicamente la educación formal. Luego tenemos la no formal, que ahí cubrimos todo lo que son cursos, academia y ese tipo de cosas. Y luego la informal, que no es lo mismo que la no formal, que se refiere al aprendizaje autónomo y al aprendizaje que se realiza prácticamente automáticamente y sin que la persona pretenda aprender. Em, por ejemplo, es muy normal que los niños aprendan cosas a través de la experimentación y ni siquiera es que estén buscando aprender, sino que es solamente la forma en la que interactúan sobre el mundo.
De los tres tipos de aprendizaje, la que me parece más útil es el aprendizaje informal, porque creo que es el que... hay un concepto que se llama el concepto de aprendizaje significativo, y yo creo que el aprendizaje informal es el que más tiene la capacidad de generar aprendizaje significativo en el sujeto. Bueno, además hay varias teorías del aprendizaje que cabe analizar en esta materia. Las teorías del aprendizaje surgen como una herramienta de análisis sobre las prácticas educativas. Tenemos las teorías del condicionamiento y las teorías asociacionistas. Como no me da el tiempo del trabajo, solo me voy a centrar primeramente en las teorías del condicionamiento. Entre las teorías del condicionamiento y las teorías asociacionistas hay una relación clara. Acá dice, reconocen en el aprendizaje la importancia de las variables internas, considerando la conducta como totalidad y reconociendo la supremacía del aprendizaje significativo, que supone reorganización cognitiva y actividad interna. Ahí es donde se unen estas dos ramas de teorías del aprendizaje. Teorías del condicionamiento. Estas sostienen que en el estudio psicológico solo importan las relaciones empíricas, solo importa el control y la manipulación de las respuestas conductuales. Bueno, en este tipo de teoría, solo importa lo empírico, lo que se puede observar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo empírico que podemos observar? Es la conducta. Por eso en estas teorías del condicionamiento se basa en intentar condicionar la conducta para que vaya a cierto lado. La respuesta a los estímulos eh, se le llaman reflejos. Estos reflejos están clasificados en dos tipos. Los reflejos innatos, que podríamos decir que son reflejos impuestos por la naturaleza ya, y por el instinto de supervivencia mismo prácticamente, y los condicionados, que son los más interesantes y los que no más importan analizar. ¿Por qué? Porque los condicionados surgen del mundo externo, y de cómo el mundo externo y estímulos externos a nosotros pueden condicionar nuestra conducta a futuro. Luego de que se instaurara el condicionamiento tradicional, surgió el condicionamiento operante. Surgió como una evolución a este condicionamiento tradicional y fue modificado por Skinner. Él creó un concepto que se llama reforzadores, que básicamente, reforzadores de la conducta, que básicamente condicionan al sujeto a mantener cierta conducta o a dejar cierta conducta. Estos pueden ser positivos o negativos. Positivo sería cuando yo doy un premio, por ejemplo, para para que se siga continuando esa conducta en el sujeto. Y un negativo sería cuando yo impongo un castigo. Skinner hizo un experimento y algo que ilustra muy bien su teoría, y que se llama la conocida caja de Skinner, ¿no? Que fue básicamente poner una rata dentro de una caja, y detrás de la rata había un suelo electrificado, que sería el castigo, que representaría el castigo, el estímulo negativo, y más adelante estaba el distribuidor de alimentos, que sería la recompensa, por lo tanto el estímulo positivo. Cada vez que la rata tocaba el botón iba a obtener alimentos. Entonces está condicionando su conducta para que la rata apriete el botón. Y cada vez que la rata se alejara del botón, está condicionando su conducta para para que no lo siga haciendo mediante un castigo físico. Obviamente el castigo puede ser más físico y esto es solamente una simplificación muy extrema de lo que es este experimento y la teoría en sí. Bueno, también me gustaría hablar de las escuelas psicológicas. Ya hablamos de varias escuelas del aprendizaje, pero las psicológicas surgen
para complementar en sí, para como complementarse entre sí. Hay muchísimas y no puedo llegar en este solo video para cubrirlas todas, y esta información es la esencial para entender las teorías. Pero sin embargo me gustaría destacar dos de ellas y ilustrarlas con ejemplos. Una de ellas es el constructivismo, cómo construimos la realidad. Y la realidad se construye a partir de lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño que dibuje un árbol, el niño no va a dibujar algo que represente al árbol, sino lo que él entiende por un árbol, y lo que él construyó en su mente y en su realidad, lo que es un árbol. Por ejemplo, acá vemos que el niño sabe que el árbol tiene una forma geométrica rectangular y tiene una copa, el árbol tiene ramas, el árbol tiene raíces, y de esa forma es que construimos nosotros nuestra realidad a través de nuestros procesos cognitivos. De otro de ellos que voy a resaltar es la Gestalt. Em, Esta teoría básicamente es un poco más compleja que la anterior y trata acerca de la percepción y de cómo nosotros ordenamos lo que llega a nuestros sentidos. Me gustaría leer un pasaje de una conversación entre dos psicólogos, cuyos nombres no recuerdo, que intentaban explicar e ilustrar un poco la Gestalt. Dice: cuando abres los ojos y miras el mundo, lo que ves no son parches de colores ni cosas que se mueven en un fondo borroso. Lo que ves son objetos, personas, mesas, lápices. Ves cosas. Entonces, ¿cómo terminas agrupando las cosas que deben estar juntas y separando las cosas que pertenecen a otros objetos? Bueno, básicamente que la Gestalt sostiene que nuestra interpretación de la realidad está sujeta a lo que nosotros interpretamos y no a la realidad misma. Por ejemplo, acá podemos ver dos tazas de café con hojas y una hoja en el centro, y nosotros podemos interpretar una cara a través de eso, pero en la realidad solo son dos tazas de café y un par de hojas. Bueno, esto es todo por esta lección. Sé que me he dejado muchas cosas, pero creo que sería bastante complicado encajar todo en 10 minutos. Entonces, eso es todo, profe. Hasta luego.